Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es buena, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque sabemos que ninguno de los que estamos acá te buscamos a ti primero, sino que tú nos buscaste a nosotros antes. Y es por eso que nosotros te estamos buscando hoy en día, Señor. Te pedimos que lo que hoy aprendamos pueda transformarse en vida para nosotros. Que pase más allá del aprendizaje y que sea vida, además de aprendizaje. Te pedimos en el nombre de Jesús que se pueda disipar cualquier distracción, somnolencia en medio de tu palabra. Sabemos lo que ocurre en el mundo espiritual cuando tu palabra es enseñada, aprendida, hablada. Y queremos orar en contra de toda somnolencia y distracción. En el nombre de Jesús, danos paz para escuchar y aprender tu palabra. Amén. Bien. Me gustaría que pudiéramos ir directamente al libro de Mateo, en el capítulo 15. Mateo capítulo 15. José, quizás si se pudiera igual proyectar como el domingo pasado, no importa que no esté la aplicación, pero y confírmame si está grabándose la Mateo 15, desde el versículo 1. Y antes de leer, me gustaría recordarles que, como hemos aprendido, la escritura va en un orden. Para los que van siguiendo las reflexiones diarias, vamos en Génesis, terminando el libro de Génesis, y esto tiene una columna, va avanzando. La palabra se armó, se juntaron los libros de tal forma que es algo cronológico. O sea, lo que está en Génesis al principio es lo que pasó al principio, y después lo que va pasando adelante. Los tiempos en los que fueron escritos no son así, pero se ordenó la palabra de tal manera que podemos leerla de forma cronológica, así que no se pierdan las reflexiones de todos los días en las tardes. Junto con esto, recordar también que las enseñanzas de Jesucristo también van en un orden. En ocasiones hay puntos finales y una continuación de otro periodo, pero lo que vamos a analizar ahora, que abarca 2 capítulos, es una continuación, y quiero que lo vean así. No veamos siempre la escritura como enseñanzas aisladas. Hay una columna, y en este caso desde el 15 al 16 vamos a ver qué es lo que el Señor está queriendo decir en el fondo, cuál es el trasfondo de la palabra. Mateo 15 del 1 al 9, y comienzo leyendo desde el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Antes de continuar, me gustaría poder transmitirles lo que significa doctrina.
Doctrina viene del término propiamente tal, doctrina, que es en el griego de aquella época. La palabra, como hemos hablado en otras ocasiones, no fue escrita en español, sino ¿en qué idioma? En griego. Y nosotros tenemos una traducción que viene primeramente de un idioma, de otro, hasta que llegó al español. En esas traducciones no se pierde el sentido de la palabra, pero sí lo literal. Porque doctrina, ¿qué entienden por doctrina? ¿Qué se entiende por doctrina? Y eso me gustaría hablar. Doctrina, didascalía. Didascalía. Que es una enseñanza. Que tiene un trasfondo. Que tiene una base. Que tiene un fundamento. Didascalía. Y el que enseña se llama didáscalos. Didáscalos. Que es el que enseña. ¿Cierto? El que enseña la enseñanza se llama enseñador. En pocas palabras, como que lo dijéramos así. Por otra parte, mandamiento es una instrucción que no necesariamente tiene una base válida, es una instrucción. Anda a lavar los platos. ¿Y por qué tengo que lavar los platos? Dice el hijo. Porque sí, una instrucción. No, el papá no empieza a dar una enseñanza de lo bueno que es lavar los platos. Anda a lavar los platos, anda a tender tu cama, una instrucción versus una doctrina, con un fundamento, con una base. Nuestra doctrina, aparte de nuestra doctrina como cristianos, es que Jesús vino, murió en la cruz por cada uno de nosotros y resucitó el tercer día. Y nos va a venir a buscar. Doctrina, hay una base. Versus mandamiento. Tiene que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque sí. No. La doctrina es que el que se congrega cumple la palabra de Dios, porque la palabra dice que debemos congregar. ¿Ya? Doctrina, fundamento, base, peso, instrucción, mandamiento, es algo imperativo. Y lo que está diciendo acá, y lo que le recrimina Jesús a los fariseos, es que están enseñando como doctrina mandamientos que son de hombre. Lo que Jesús les recrimina es que los fariseos, que sabían la ley, están enseñando como doctrina mandamientos que son de hombres. Están diciendo que hay que hacer ciertas cosas porque sí, sin darles una razón bíblica, una razón divina de por qué hay que hacer lo que hay que hacer. Transgrediendo la ley, dice. Ustedes dicen, Dios dice, honra a padre y a madre. En cambio ustedes dicen, esto es lo que yo te puedo dar, así que papá, mamá, listo, me desligo de ustedes. Vamos a avanzar al capítulo 16. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Arreboles es un tipo de nube, ¿ya? Una forma de las nubes que se le da por nombre arreboles. Entonces les dice cuando ustedes anochecen, y cuando le dice a ustedes, cuando anochece y ven que el cielo tiene arreboles, saben que viene buen tiempo. Así como cuando uno ve que el árbol se está sacudiendo, significa que hay viento. Tan simple como eso. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene árboles el cielo nublado. Hipócritas, nuevamente, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. Voy a leer de nuevo eso. La generación mala y adúltera demanda señal. O sea, no cree por fe, sino que quiere ver para creer. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan.
¿Se dan cuenta cómo la palabra pasa de temas tan sustanciales, pero también nos relata cosas tan de casa, tan superficiales? Los discípulos se olvidaron de traer el pan. Una tremenda enseñanza, pero también la palabra nos da este detalle. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí: esto dice porque no trajimos pan. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que el Señor nos habla de alguna forma y entendemos algo que no tiene nada que ver con lo que el Señor nos está diciendo? Es como, por ejemplo, que hoy día en esta enseñanza estuviéramos entendiendo que Dios nos está diciendo a nosotros fariseos. No es lo que está diciendo el Señor. No somos nosotros fariseos. Vamos a llegar a lo que el Señor está diciendo al final. Entonces ellos pensando dentro de sí: esto dice porque no trajimos pan. Nada que ver. Jesús no estaba diciendo eso por eso. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre los 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Nuevamente aparece la palabra doctrina, y aquí es donde me gustaría hacer esta diferencia. La palabra de Dios contiene doctrina con base, con fundamento. Este es nuestro pan. Es como un pan consistente, pesado, que sacia el hambre. Pero los fariseos de aquella época estaban enseñando como doctrina cosas que eran de ellos, que eran humanas. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día podríamos ser engañados si no entendemos que la doctrina está acá y no en la boca de los hombres, ni de las tradiciones, que también lo usa acá. Nuestro país avanza en algo que es la tradición. La señora, el caballero o el más adulto, creo que algo que está cambiando en estos tiempos, se guían o nos guiamos en algún momento por la tradición. Lo que yo aprendí, que me enseñó mi mamá, que me enseñó mi abuelito, sin entender la doctrina. De nuevo, aprendimos mandamientos muchas veces de tradiciones sin comprender la doctrina, la didascalía, qué es lo que está escrito. ¿Qué dijo el Señor? Mi abuelita me dijo esto, pero la palabra de Dios lo decía así. Didascalía versus el mandamiento o la instrucción. El día de hoy podemos ser muy engañados, es fácil, y la palabra nos advierte: mirad, que no seáis engañados. Dice: vendrán falsos profetas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué forma no seremos engañados? ¿Quién me puede decir algo al respecto? Brevemente, bien cortito. ¿Cómo lograr no ser engañados por mandamientos de hombres que son enseñados como doctrinas? Basándolos bajo la palabra. Conociendo la doctrina, Celeste. ¿Es lo mismo? ¿José? No. Ya conociendo el billete verdadero. Ya, súper buen ejemplo. José está refiriéndose a un ejemplo que en algún momento conversamos. En los bancos mundiales, así altos bancos, las personas que manejan los billetes
más que aprender cada billete falso y más que tocar cada billete falso para distinguirlo, conocen el verdadero. Porque se imaginan la cantidad de billetes falsos que van a salir. Y cada uno más cercano al verdadero, más parecido, entre comillas. ¿Se imaginan la persona tocando 500 billetes diferentes para conocer todos los billetes falsos? No se puede. Y cada año sale un nuevo formato de billete falso. Antiguamente, hace, no sé, 20 años atrás, me acuerdo, el billete de 500. Había un billete de 500, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era una fotocopia de color? Arrugada. Sí, no se preocupe. Bien arrugada, ¿se acuerdan de eso, no? Los que son más jóvenes, quizás no tanto. Ustedes no, nosotros sí, nos acordamos un poco más. Un billete fotocopiado por ambos lados, arrugado, y la persona venía a comprar rápido, le tiraba el billete y después te das cuenta que eso el día de hoy no puede ser, porque ha avanzado. Entonces aquel que maneja los billetes conoce el verdadero, y al tocar cualquier falso se da cuenta, este es falso. No tiene que conocer cada uno de los billetes falsos. ¿Cómo entonces, volviendo a lo mismo, nos alejamos de ser engañados por personas? Repitámoslo entonces, por medio de la doctrina. ¿Qué pasa con la doctrina? ¿Qué tenemos que hacer con la doctrina? Conocerla. Es la única forma, porque si no yo me voy a dejar llevar por la persona que me dice usted tiene que ponerse el cuello así y no puede andar con el botón desabrochado, póngase una corbata, caballero. A ver, pero ¿de dónde sale esto en la palabra? No, es que no es necesario. Tradiciones. Enseñan como mandamiento, como doctrina, mandamientos de hombre. Y me gustaría finalizar esta enseñanza pudiendo leer junto a ustedes algunos versículos que hablan de la falsa doctrina y que nos advierten de ella. Vamos a ver 7 porciones de la Escritura. Efesios 4:14. Con esto vamos a analizar que la falsa doctrina se ve desde distintos puntos. No es solamente una persona que se para en un púlpito y habla mentiras. También es la vecina que dice yo soy evangélica, pero te enseña y te transmite algo que no está en la palabra. También puede ser el papá o la mamá que no está de acuerdo que tú vayas a la iglesia y te dicen, hijita, mire, yo he aprendido esto en la vida y creo que esto es mejor. Ahí también puede haber falsa doctrina. Por eso es importante que jóvenes y ancianos conozcamos la palabra para no ser engañados. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea que van de un lado a otro, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hebreos 13:9. Ustedes pueden ir anotando estas escrituras, es importante que las conozcamos porque la palabra nos advierte que van a haber falsas mandamientos, van a haber doctrinas enseñadas como que fueran doctrinas, pero son mandamientos de hombres. Y en estos tiempos sobre todo, Hebreos 13:9. Hebreos 13:9. La primera fue Efesios 4:14. Hebreos 13:9. Gracias. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Primera enseñanza, no seamos fluctuantes como niños, que vamos de aquí para allá, escucho por aquí, escucho por acá, y todo lo recibo. No seamos como niños. Segunda enseñanza, no nos dejemos llevar por diversas y extrañas doctrinas. Tercero, segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Desde el versículo 17.
Segunda de Pedro 3, versículo 17. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 17. Acá hacia el final, antes de Juan. O sea, perdón, antes de primera de Juan. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrado por el error de inicuos o de malos, caigáis de vuestra firmeza. Esa es la enseñanza. Al leer la palabra de Dios, nosotros estamos firmes de lo que sabemos. Pero no vaya a ser que por el error de otros caigamos de aquella firmeza. Romanos 16, del 17 al 18. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Nuevo Testamento. Romanos 16. Capítulo 16, del versículo 17 al 18. Pueden también, como les dije recién, ir anotando estas escrituras. Es importante que las conozcamos, porque nos advierte la palabra que va a haber falsa doctrina. No debemos ser inocentes en eso. No debemos creer que todo aquel que me dice yo creo en Dios, soy cristiano, leo la palabra, no todo el que dice eso es verdad. Debemos conocer la escritura para saber también que lo que se está hablando acá desde el púlpito es bíblico. Eso es. Romanos 16, del 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, también es un llamado a no ser ingenuos en la palabra, para no ser engañados por aquellos que con lisonjas, ¿saben lo que es lisonja? ¿Qué es lisonja? A ver, hablemos de eso. Lisonjear a una persona. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Lisonjero. ¿No han escuchado esa palabra? ¿Nadie la escuchó? No. Lisonja tiene que ver con esta palabra persuasiva. Hola, ¿cómo estás? Oye, que te ves bien hoy día. Préstame 10.000 pesos. Quizás no tan rápido, pero esta cosa tan lisonjera que aquí lo conocemos como, vulgarmente, patero. No seas patero. Lisonjero, que te habla suave y te seduce y te dice el vecino o la vecina: uy, sí, yo soy tan cristiano también, tan cristiana. Sí, no, gracias a Dios, yo todo se lo pido al Señor. Y sabe que Él me lo cumple. Y uno empieza a conversar: oye, tú tienes un ministerio importante, yo creo. A mí el Señor me muestra que tú vas a ser un profeta. Lisonja, y te empiezan como a enrollar así, con las palabras. Oye, el Señor me mostró que tú ibas a ser pastor, ¿sí? Y tú tienes que fundar tu propia iglesia. Y la persona le dice: pero yo voy a una iglesia y un pastor. No. El Señor te ha mandado a ti a ir y a ser discípulos a las naciones. Tú tienes que formar una iglesia. Y particularmente, independiente. Es un llamado importante que el Señor tiene a tu vida. Lisonja. Te empiezan a llenar de adulaciones para finalmente engañarte. La palabra dice: apártense de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Por qué de los ingenuos? Porque uno que no es ingenuo diría: perdóneme, vecina, pero la palabra dice que tenemos que congregarnos, la palabra dice obedecer a vuestros pastores, la palabra dice que los pastores buscan el bien para las ovejas.
usted está un poquito equivocada, vecina, usted debería mejor ir a mi iglesia. Una persona que no es ingenua respondería algo así. El ingenuo caería en la lisonja y creería. Primera de Timoteo 1, del 3 al 4. Hasta el momento en los versículos anteriores hemos estado viendo desde afuera. Aquella falsa doctrina que pueda venir desde afuera, no en la iglesia. Claro, no seamos arrastrados por el error desde afuera, pero ahora vamos a ver un ejemplo que puede pasar dentro de la iglesia. Primera de Timoteo 1 del 3 al 4 dice: como te rogué, Pablo le escribe, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. El contexto es que los judíos tenían la tendencia de hablar de sus genealogías, de qué tribu venían. Soy hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, finalmente de la tribu de Judá. Oh, importante. Ah, pero yo soy hijo de la tribu de Benjamín. Ah, es más importante. Dentro de la iglesia no debemos prestar atención a fábulas y genealogías interminables. Y también el mandato es que no se enseñe una doctrina diferente que esta que hemos aprendido. Siento del Señor tal cosa. Súper bien, Dios da dones a las personas. Pero tiene que todo estar relacionado con la palabra de Dios. Gálatas 1 del 8 al 9. Mas si aún, gracias José, mas si aún nosotros, miren lo que dice Gálatas, mas si aún nosotros, en ningún momento el escritor de la carta está diciendo, si otro te enseña una falsa doctrina no lo escuches, pero si yo te enseño cualquier cosa escúchame. Él está diciendo, si aún nosotros, es como que le dijera yo, incluso si aún yo digo algo que no es de la doctrina, no lo escuchan. Y tiene que ser conversado. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, maldito sea. Fuertes palabras. Estamos acostumbrados a otra cosa quizás, pero aquí el escritor está diciendo maldito, aquel que enseñe otro evangelio. Y el día de hoy tenemos bastantes religiones con otro evangelio. Incluso dice aquí, mas sea uno de vosotros o un ángel del cielo. Ya hay una tradición donde un ángel del cielo enseñó otro evangelio que es distinto al de la palabra de Dios. Eso ya existe, y esto fue escrito hace 2000 años atrás. Y para terminar, 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amada iglesia, la doctrina se encuentra en su palabra, no en la palabra de ninguno de nosotros. Si yo hablo y enseño, es lo que está en la palabra. Si yo me paro acá a dar mi opinión personal, no estoy en la iglesia entonces de Jesucristo. Todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, sea palabra o sean hechos, que esté fundamentado aquí, en la Biblia. En algún momento tendremos la oportunidad de poder repetir aquel curso, aquella enseñanza de por qué podemos confiar 100% en la palabra, a diferencia de lo que algunos dicen que es una escritura que fue por hombre, que hubo errores, que se contradice. En algún momento tendremos la oportunidad de poder estudiar esto. ¿Por qué no es así? ¿Por qué realmente la palabra no se contradice? ¿Y por qué realmente es un milagro que está escrito? Pero el día de hoy les quiero transmitir esto. Debemos conocer la palabra, el billete real, para no ser engañados por vecinos, en la calle, por familiares.